muscular, los abscesos recurrentes y las infecciones por hongos. Sospechamos de efectos en la fagocitosis o destrucción de los patógenos como la enfermedad cardiomatosa crónica, y en las bacterias o meningitis por encapsulados sospechamos enfermedades de complemento. Pero más allá de la infección recurrente anormal, vamos a hablar de un grupo de inmunodeficiencias que son los síndromes autoinflamatorios, y también vamos a hablar de la eritrea neonatal como manifestación de inmunodeficiencia primaria. ¿Qué son las enfermedades autoinflamatorias? En la última década ha resurgido este tema y estamos hablando que son un grupo de inmunodeficiencias primarias, hereditarias y monogénicas, en las que la respuesta inflamatoria está aumentada, hay activación del sistema inmune innato, pero no es por una causa infecciosa, neoplásica o autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes no tienen autoanticuerpos ni células T autoreactivas, sino que hay una activación de la inmunidad innata. ¿Cómo se clasifican esas enfermedades autoinflamatorias? Están dentro del grupo de las inmunodeficiencias primarias, y esta clasificación de las inmunodeficiencias primarias fue publicada en el mes pasado, y tenemos el honor que un compañero nuestro colombiano de la Universidad de Antioquia participa en este grupo de clasificación. Y son dos grupos grandes, en el que están incluidos 17 defectos genéticos que realmente son complejos, pero que nosotros nos debemos ir apropiando del tema, pues que están cada vez de mayor importancia en dermatología. En los dos grupos grandes, el primero son los defectos relacionados con el inflamosoma, donde está el síndrome familiar inducido por frío, el síndrome de Mucorwells, el síndrome Sincanomid y otros defectos. Y el segundo grupo grande son los autoinflamatorios no asociados con el inflamosoma, donde hay unos que no son muy interesantes para nosotros en dermatología, como el síndrome de Itra y el síndrome de Ira, entre otros. No tengo casos propios, en el hospital no hemos tenido hasta ahora casos confirmados, entonces yo tomé de los que hay en la literatura. Un ejemplo, por ejemplo, este paciente que desde el primer mes de vida inició con abones persistentes y fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre en un lactante menor, pensamos en sepsis neonatal, pensamos en infecciones, pero en este caso en este niño no se logró encontrar ningún foco infeccioso, tenía artritis y además tenía meningitis aséptica. Nos llaman a dermatología porque tiene urticaria y vamos a sospechar criopirinopatías porque tiene fiebre recurrente, fiebre incluso permanente y urticaria. Entonces, ¿qué son esas criopirinopatías? Son episodios de fiebre e inflamación recurrente sin causa aparente y que pueden remitir de forma espontánea. Se describen entre 300 y 500 casos y está asociado a reactantes de fase aguda elevados. Se originan entonces en defectos genéticos que conducen a trastornos de la regulación de la inmunidad innata, específicamente del inflamosoma, que enseguida vamos a ver qué es ese famoso inflamosoma, que lleva finalmente a la producción de citocinas de la familia de interleuquina 1, que son varias citocinas. ¿Cuáles son las criopirinopatías? Son tres enfermedades y son un espectro. En la forma más leve está el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, que tiene urticaria, que tiene fiebre y que tiene artritis. Está en el espectro intermedio el síndrome de Mucorwells, con urticaria, fiebre, ya empezamos a tener artritis, no solamente artritis, dolor abdominal, y los niños pueden presentar sordera y amiloidosis. Y ya en la forma más severa de la enfermedad, en el síndrome Sincanomid, tenemos además meningitis aséptica, sordera y mucho más compromiso óseo. Entonces, en la parte pues, más leve del espectro de estas criopirinopatías, el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, los niños que abren la nevera con fríos pequeños, empiezan a hacer esta urticaria, que están descalzos caminando sin zapatos, en un piso frío, empiezan a presentar urticaria, y estos cuadros remiten en pocas horas o días. Es una enfermedad autosómica dominante de penetrancia variable, se presenta en el primer año de vida, tiene además reacción inflamatoria sistémica, que es lo que tenemos que vigilar porque a largo plazo también puede hacer daño orgánico, aunque de forma más leve. Esta es una de las fotos que encontramos en la literatura ya de la mitad del espectro de estas criopirinopatías, que es el síndrome de Mucorwells, donde el paciente no tiene cuadros desencadenados con el frío, pero no tiene cuadros tan severos de inicio neonatal. Entonces, estos tienen fiebre, también exantema cariforme,
relatan también el edema en los pómulos como uveitis recurrente y se puede asociar a confusión neurosensorial o amiloidosis. Entonces, en estos chicos, en esa respuesta inflamatoria sistémica empieza a aumentar la proteína amiloide sérica A y empieza a depositarse en los vasos y en el riñón y pueden hacer también compromiso renal, como lo vemos en esta publicación. Y en la parte más severa del espectro, que fue el caso que inicialmente les ilustré, está este síndrome SINCA, el síndrome crónico infantil neurológico cutáneo y articular, que es lo mismo que es esta enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal, que fue descrita desde 1981 y es un exantema urticariforme crónico. Prácticamente el niño todos los días tiene este brote y tiene fiebres prácticamente todos los días. Tiene una afectación articular y del sistema nervioso central, dimorfismo facial y, como les mencioné, aparece etapas tempranas. Los pacientes con este síndrome tienen fases características, van desarrollando desenfalillo de tambor, alteraciones óseas con sobrecrecimiento rotuliano e hipertensión endocraniana con meningitis aséptica. Estas son ya las fases en detalle, donde vemos macrocefalia, prominencia frontal, la nariz achatada, la encía montal e hiperplasia. Y en los daños óseos, miren que llegan hasta este gran oficiario con hipertrofia de las patelas y compromiso pues con deformidad. Entonces recordemos de estas criopirinopatías que se presentan con brotes en piel y por eso nos van a llamar en el síndrome familiar inducido por frío duran pocas horas o días, en el síndrome de Mucorwell duran días, pero puede ser continuo, mientras que en el SINCA-MOMID en estos neonatos ya el brote es permanente. Las manifestaciones articulares van siendo cada vez más severas hasta artritis y deformidad en el SINCA-MOMID, y en las neurológicas pues entonces vamos a tener meningitis, retraso mental y atrofia óptica en los casos más severos del espectro de esta enfermedad. ¿Cuál es la base genética de estas criopirinopatías? Mutaciones en este gen, en el NLRP3, con ganancia de función. Este NLRP3 codifica para una proteína que se llama criopirina, que es el componente del inflamosoma, y finalmente lleva aumento en la producción de citocinas proinflamatorias de la familia de interleuquina 1. Entonces, ¿qué es ese inflamosoma? En estas células vamos a situarnos, por ejemplo, en un neutrófilo o en un condrocito, ante estímulos de patógenos o una señal inflamatoria, vamos a activar y a reclutar este complejo de varias proteínas donde está aquí la criopirina, y este finalmente va a llevar a que la procaspasa 1 se active y se active, y esta procaspasa 1 activada va a hacer que esta prointerleuquina 1 beta se encienda y se active. Finalmente, todo este inflamosoma en las criopirinopatías está permanentemente activado y los pacientes están produciendo muchas citocinas, especialmente interleuquina 1 beta. Esa interleuquina 1 beta nos va a mediar efectos en el endotelio, en el hígado, produciendo los reactantes de fase aguda, y esa proteína amiloide sérica que va a dañar el riñón de los pacientes va a producir la fiebre por sus efectos directos en el cerebro y va a modular la resorción ósea que vimos en estos casos más severos. Y tiene un efecto autocrino, puesto que esta célula tiene un receptor de interleuquina 1 beta y esta interleuquina 1 beta va a activar de nuevo el ciclo. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico de estos pacientes el día que nos lleguen? Porque aunque son casos severos, son a nosotros a los que nos van a llamar por el brote. Y no nos vamos a orientar tanto con la biopsia, nos vamos a orientar con la sospecha diagnóstica. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre, tiene brotes recurrentes y no aumenta los reactantes de fase aguda y no tiene manifestaciones de infección ni podemos aislar un foco infeccioso. Entonces, si es de inicio neonatal, con todas las otras manifestaciones que hemos mencionado, vamos a pensar en el síndrome de SINCA-MOMID. Si inicia en la infancia temprana y es un curso más subcrónico con asociación a sordera, vamos a pensar en el síndrome de Mucorwell. Y si son episodios asociados o desencadenados con el frío, vamos a pensar en el síndrome familiar inducido por frío. Ante esta sospecha, vamos a hacer el diagnóstico molecular, y si este diagnóstico molecular es positivo y nos reportan mutaciones en el gen de NLRP3, en el gen de la criopirina, vamos a iniciar el tratamiento con el bloqueo de interleuquina 1.
Si es negativo, pero persiste la sospecha, debemos dar el tratamiento como tratamiento de prueba, puesto que hasta la tercera parte de los casos pueden tener pruebas moleculares negativas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de estos pacientes? En el grupo de reumatología se debe iniciar el bloqueo de la interleucina 1 a cualquier edad, porque el paciente necesita el control de la inflamación para controlar y evitar el daño del endotelioma blanco. No hay evidencia que sean utilizados los biológicos o los fármacos modificadores de la enfermedad, y aunque los antiinflamatorios no esteroideos y los corticosteroides ayudan al control de las crisis, el mantenimiento no debe hacerse con estos fármacos. Es importante y hay evidencia de que se requiere el acompañamiento por ortopedia, audiología y fisioterapias con las comorbilidades de los pacientes. También les quiero compartir el consenso brasileño del manejo que da las directrices para estas criopirinopatías, y ellos de nuevo, de acuerdo a lo que nos mencionan los reumatólogos, el uso de la anakinra, que es una agonista recombinante del antagonista del receptor, el rilonacet, que es una proteína de fusión que neutraliza la citoquina, y canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal que neutraliza la interleuquina 1-beta. Sin embargo, como estos casos realmente tienen poca evolución, hace poco se están estudiando, faltan evidencias a largo plazo para saber qué tan importantes son en evitar la progresión del daño, especialmente en daño. Entonces, este esquema en el que vemos cómo es la final normal del receptor de interleuquina 1 con sus dos citoquinas más importantes, y esto lleva a la generación de mediadores de inflamación, como el canakinumab, el anticuerpo monoclonal de interleuquina 1-beta, neutraliza esta citocina. El rilonacet, que es una proteína de fusión, neutralizaría tanto la interleuquina 1-alfa como la beta, y el anakinra, que estaría aquí unido porque es un antagonista del receptor. ¿Cómo deberíamos hacer el tratamiento de estos pacientes? Un examen físico completo de todos estos órganos y sistemas, monitorear los reactantes de fase aguda, porque realmente a partir de ahí es que se está dando el daño multisistémico, la audiometría, medir la proteinuria, las pruebas cognitivas, y siempre considerar también la función lumbar, la resonancia nuclear magnética ósea y cerebral para el seguimiento de estos sistemas. Vamos para el caso número 2. Ya hablamos de las criopirinopatías, ahora nos vamos a ir para las enfermedades que no son mediadas por el linfoma y que son de bastante interés en dermatología. Entonces, mire, es el bebecito que lo llama porque tiene pústulas desde el primer mes de vida, asociado a lesiones osteolíticas multifocales, que le han hecho todos los estudios para pensar en infecciones, que no encuentran foco infeccioso, que le han hecho biopsia de hueso y no encuentran patógeno allí, que tiene estas osteomielitis asépticas con leucocitosis y cultivos negativos. Este es el caso del síndrome DIRA, que es la deficiencia del antagonista del receptor de la interleuquina 1, que es osteomielitis focal por periostitis y pustulosis. Entonces, cuando nos situemos frente a un paciente que tiene brote con pústulas, consideremos, ¿tiene compromiso óseo o no lo tiene? Si tiene compromiso óseo, nos vamos a situar más en este síndrome DIRA. Y es de inicio neonatal, fatal sin tratamiento, es descrito muy recientemente en el 2009, autosómico recesivo, se asocia a vasculopatía, neumonitis, hepatosplenomegalia, de nuevo el aumento de los reactantes de fase aguda, y es, como les dije previamente, un síndrome inflamatorio no asociado al inflamosoma, o sea, del siguiente grupo. Manifestaciones incluyen las pústulas, cambios citociformes en las uñas, estomatitis con úlceras orales, conjuntivitis, e incluso manifestaciones como problema ganglionoso, si descritas. Y estas son manifestaciones de la literatura, las pústulas que aparecen tempranamente en la vida, la deformidad ósea, miren cómo llegan a tener una deformidad ósea bastante importante, de ahí nuestra sospecha temprana, para que lo podamos ayudar a acompañar en su tratamiento, el ensanchamiento de las costillas, los cambios de levantamiento de periodos y las lesiones osteolíticas en los huesos largos. Y en general, miren lo que vamos a encontrar en la biopsia de piel, pústulas epidérmicas y foliculares con acantosis y hiperkeratosis, infiltrada en neutrófilos y trombosis. Tenemos que acompañar nosotros al patólogo y al médico que se trata del paciente para hacer un diagnóstico correcto. Los cambios en las radiografías que les mencioné, en la biopsia del hueso óseo están los ortopedistas buscando el patógeno y
no encuentran